Empezamos este curso lanzando una pregunta que es fundamental e importante, pero que para nosotros y nosotras tenía una función retórica, la función de darnos material para hablar, para discutir sobre la imagen de manera ordenada, práctica, al mismo tiempo. ¿Qué es una imagen? Vimos que esa pregunta se puede responder desde un punto de vista de la filosofía, desde el punto de vista de las ciencias cognitivas y los estudios de la percepción visual, y desde el punto de vista de la historia del arte y desde el punto de vista de los estudios visuales. Así pasamos a la definición de dos marcos de comprensión de cómo en la historia de las ideas y dentro del marco cultural occidental se ha pensado la imagen. Uno, la oposición entre iconoclasia e idolatría, y el otro, la relación entre las palabras y las imágenes. Luego abordamos la pregunta ¿cómo vemos? Y al lado de las teorías sobre la visión, trabajamos sobre los diferentes modos de ver, los tipos de ver, es decir, cómo vemos, de qué manera estamos viendo, los estilos del ver, es decir, el modo de ver que está definido por aquello que estamos viendo y que no vemos todo de la misma manera, y las variantes del ver, que está definido por el qué, el cómo y el quién debe ver y hay que ver. Regímenes de cómo hay que ver, cómo debe ver un abogado, cómo debe ver un médico, cómo debe ver un piloto, cómo debe ver un pintor. Y desarrollamos el ejercicio que hicimos en el espacio para las artes visuales contemporáneas, temporal. Luego pasamos a la siguiente pregunta: ¿qué hacer con las imágenes? Y partimos de lo más inmediato. Con las imágenes hacemos visible lo que no lo era previamente como imagen. Y esto nos convirtió nuestra pregunta inicial en esta otra pregunta distinta. ¿Qué se hace visible a través de las imágenes? Y todavía más claro, ¿qué hacemos o qué se puede, se debe hacer con lo que se ha hecho visible a través de las imágenes? ¿Qué hacer visible? Cosas visibles que ya son de por sí visibles, pero no en tanto que imágenes. Cosas invisibles y cosas abstractas, que son algunas de las posibilidades que analizamos previamente. Filosóficamente, gracias a las lecturas que hicimos, exploramos la relación entre imagen y vida, entre imagen y verdad, e imagen y tiempo. Para ver que con las imágenes se conoce, se investiga, se controla, se recorta, se dibujan límites, se participa, se representa también, pero siempre tomando en cuenta esa doble dimensión de la imagen.
la imagen como un objeto o artefacto con el que se hacen cosas, y la imagen como una instancia en la que algo se ha hecho visible y con lo cual también se pueden hacer cosas. Ahora pasamos a la última estación de trabajo del curso, basada en la pregunta: ¿qué hacen las imágenes de nosotros, nosotras, nosotres o nosotris? Con esta pregunta nos interrogamos por el poder mismo de las imágenes, es decir, por su capacidad de hacer cosas por ellas mismas y gracias a la peculiar forma en que reconocemos en ellas una capacidad agente, acciones, actos, cosas que ellas hacen por sí mismas en el contexto de nuestra interacción con ellas. Este va a ser el recorrido de nuestra exposición. Vamos a abordar esta pregunta que hacen las imágenes de nosotros a través de la teoría de la mirada. Vamos a desarrollar la idea de la mirada como un ver con reciprocidad, en la que lo que vemos nos mira de vuelta, y en donde ver se debe entender siempre indisociable, inseparablemente con el ser visto, como una interacción. Vamos a presentar brevemente algunos antecedentes filosóficos de las teorías de la mirada, el perspectivismo cartesiano, la filosofía de la visibilidad o de lo visible de Conrad Fiedler, Sichtbarkeit, visible, la experiencia del mundo visible descrita por el padre de la fenomenología, Edmund Husserl, y finalmente la idea del Umsicht o la circunvisión de Martin Heidegger. Luego de presentar brevemente estos antecedentes, hablaremos de dos ejemplos fundamentales que forman parte de las lecturas para el curso, que son Jean-Paul Sartre y Laura Mulvey. En medio vamos a mencionar muy brevemente también las teorías de la mirada de Maurice Merleau-Ponty y de Jacques Lacan. Y haremos unas conclusiones acerca de los actos de imagen. Pues bien, cuando hablábamos de las diversas teorías que abordan el ver, destacábamos tres posiciones principales. La de la teoría de la visión y de la percepción visual, la de las teorías de la visualidad o la determinación cultural y social de los modos de ver, y mencionamos las teorías de la mirada, que no desarrollamos porque decíamos, al principio del curso, que con ellas no se trata solamente de responder a la pregunta ¿cómo vemos?, que era la pregunta que nos hacíamos al principio del curso, sino principalmente a la pregunta ¿cómo interactuamos con lo visible? Entonces, cuando nos preguntamos cómo interactuamos con lo visible, ya estamos concediendo que lo visible actúa ante nosotros y, quizás más importante, actúa sobre nosotros. Por eso es que hemos dejado para el final la exploración de las teorías de la mirada en relación con los actos de las imágenes, es decir, en relación con lo que ellas hacen y con lo que ellas hacen de nosotros.
Preguntarnos qué hacen las imágenes de nosotros supone entonces un intercambio, una reciprocidad de acción, un carácter bilateral de la acción en el ver y un campo que está poblado por mucho más que quien ve, o sea, la persona vidente, y lo que es visto o la imagen visible. De eso vamos a hablar entonces en detalle ahora. La teoría de la mirada, junto con la teoría de la visión y la percepción visual y las teorías sobre los modos de ver, son los tres intentos principales de responder a la pregunta ¿cómo vemos?, como ya dijimos. Pero lo importante en relación con la mirada es que el ver se plantea como algo inseparable del ser visto. Ver y ser visto. Un intercambio, una reciprocidad, un encuentro de dos agentes, de dos términos, ambos activos, que cuando menos se miran. Eso primero. Pero en un segundo lugar, hablar de la imagen implica también entender que nuestra capacidad de colocarnos como espectadores de algo, el mundo, una imagen, una película, una fotografía, otras personas, uno mismo, etcétera, implica una participación y un intercambio con aquello que miramos, en cuyo participación e intercambio se juegan identidades, posiciones en el mundo, futuros, capacidades y potencias, poder. Ser espectador o espectadora es en realidad una relación. Y es una relación que no se da entre un objeto pasivo y un sujeto activo, que no se da con un objeto pasivo, sino que es una relación que establecemos con un objeto activo. Uno que actúa sobre nosotros y nosotras, quizá más de lo que nosotros y nosotras actuamos sobre él. Y este es el punto importante en esta tercera unidad del curso. Esta relación comprende de una manera sumamente amplia el ver y el ser visto dentro de una investigación de los actos de mirar que constituyen cualquier obra y despliegan las dimensiones políticas, de género y sociales de la visualidad como el producto de ese intercambio, de ese poder que se encuentra en esa relación en donde, repito, ese objeto activo que miramos y que nos mira de vuelta, actúa sobre nosotros y nosotras, incluso más de lo que nosotros y nosotras actuamos sobre él. Entonces, una vez que hemos reconocido que la teoría de la imagen implica, cuando la consideramos desde la teoría de la mirada, esta idea del ver como una relación, y de esa relación como una relación entre dos términos activos que se afectan mutuamente y que establecen una interacción, un intercambio, una reciprocidad, entonces podemos agregar o podemos también concluir que la teoría de la mirada también ayuda a establecer la idea de que entonces la imagen nos mira de vuelta, porque ella misma es producto de una mirada o de un punto de vista de una observadora a su vez. La imagen entonces no se interpreta solamente desde nuestro punto de vista,
como la única mirada involucrada en la visualidad, desde nosotros hacia la imagen. Nuestra mirada en realidad es siempre un intercambio de miradas, cuando lo que vemos es una imagen. Y quizás nuestra capacidad de mirar es incluso la capacidad de establecer ese intercambio de miradas, incluso con lo que no está animado, con lo que no tiene vida, con lo que no es una imagen, con cualquier cosa que en lugar de simplemente ver, miremos. Eso lo vamos a desarrollar en detalle más adelante. Lo importante ahora es entonces que la interpretación de la imagen es también, desde la idea de la mirada, la interpretación de un encuentro y de un intercambio de miradas que se enfrentan en el acto mismo de mirar. Al mirar, soy mirado o mirada por aquellos o aquello que vemos, como explica Georges Duberman en su texto Lo que vemos, lo que nos mira, que ya hemos mencionado en los videos anteriores. Se trata entonces de una intersección, de una multiplicidad de actos de mirar, de un quiasma. Y eso es lo que normalmente hay en una imagen. Lo que hay en una imagen es esa intersección de una multiplicidad de actos de mirar. La mirada puede ser alegórica o puede ser imaginaria. Hay miradas reales, internas, imaginarias, borradas, alegóricas. Hay muchas miradas en juego. En el acto de ver, no solo hay un registro de miradas, sino un intercambio y una interacción de esas miradas que se afectan, se cambian, ejercen de causas de efectos recíprocamente entre todos y todas las involucradas. Entonces, interpretar la imagen como el registro de una mirada o de una forma de mirar es, en algún sentido, verla parcialmente. Hay siempre algo más que alguien mirando en una imagen. Lo que la imagen deja ver de su mirada es lo que nos interesa ahora. Cómo la imagen deja ver su mirada. Vamos a ver ahora los antecedentes filosóficos de la teoría de la mirada, para ver algunos detalles de cómo evolucionó esta preocupación filosófica por la mirada y por este elemento recíproco, doblemente activo, relacional, interactivo del mirar. Los antecedentes filosóficos principales de esta teoría de la mirada que buscan pasar del ver al mirar y darle paso al desarrollo de una teoría de la mirada propiamente dicha, están relacionados en el fondo con un distanciamiento de las teorías de la visión que se consolidan a partir de René Descartes o Descartes. Este perspectivismo cartesiano considera que la visión consiste en eso, en un perspectivismo centrado en el observador y en su posición ante o frente al mundo.
que se le presenta como un espacio, incluso como una geometría visible, pasiva, dispuesta ante el sujeto para su exploración con la visión. Esta distancia entre el observador y el mundo es una distancia espectatorial. El sujeto se convierte en el espectador del mundo y el mundo aparece como eso que sucede ante un espectador. Es una distancia espectatorial entre el sujeto que observa y el objeto observado. Esto lo explica Descartes en sus meditaciones. Y es lo que las teorías de la mirada, inspiradas posteriormente en la fenomenología, van a venir a cuestionar. La dimensión fenomenológica de la visión, que fue introducida por Edmund Husserl en la filosofía como una forma de acceso a un nivel de realidad fundamental, consideraba Husserl, que era la realidad en tanto que algo visible. Es decir, la parte del ser visible, la parte visible del mundo. Husserl se pregunta qué significa en realidad y qué implica el hecho de que veamos el mundo. Es decir, que veamos lo que es, que veamos la realidad y que la realidad sea o tenga un aspecto o tenga una dimensión visible. El ser es visible, el mundo es visible. Y Husserl se pregunta qué significa en realidad y qué implica este detalle de cómo el mundo es. Más allá del contenido representacional de lo que vemos y de lo que se hace visible a través de las imágenes, entonces aquí hay una pregunta con un enorme peso propio filosófico sobre el modo en que entonces las imágenes, en tanto que presentaciones del mundo, apuntan hacia esa dimensión visible de lo que es, Esto ya anteriormente, antes que Husserl, ya en la teoría del arte de un gran filósofo y historiador del arte alemán que se llama Konrad Fiedler, del que ya también hemos hablado, que vivió entre 1841 y 1895, Fiedler ya había ensayado esta búsqueda de una teorización intrínseca de lo visual, de una filosofía de lo visual, una teoría intrínseca de lo visual, o una explicación o teorización intrínseca de lo visual, y había propuesto un concepto en alemán, Sichtbarkeit o visibilidad, para referirse a la pura visibilidad, es decir, a una especie de grado primario de lo que se presenta como visible, en el cual se distingue lo visible, lo que se hace visible, de lo que el contexto, los otros sentidos que tenemos, los diferentes modos de ver, nos informa acerca de lo que vemos. Digamos que es la consideración de lo visible, de la Sichtbarkeit, del carácter visible de algo a través de una imagen, sin importarnos, digamos, que sea una representación o que haga una referencia a otra cosa real en el mundo. Esto lleva a Fiedler a trabajar sobre las impresiones visuales, pero sobre todo con las relaciones entre las diferentes impresiones visuales
entre ellas y no en el cotejo constante entre lo visto y lo real, que era la operación común, digamos, la operación centrada en el concepto de representación. La imagen nos presenta algo que en realidad ya existe, por lo tanto nos representa ese algo en la imagen. Fiedler va más allá de ese esquema que considera simple. Fiedler trabaja con las impresiones visuales y con las relaciones entre diferentes impresiones visuales, las relaciones que establecen las impresiones visuales entre ellas, separándose de la consideración cartesiana científica de la visión. Fiedler entonces afirma que hay un mundo de lo visible, cuya importancia y cuya naturaleza no es simplemente ser espejo, repetición, representación o ilustración o copia del mundo real. Ese mundo visible del que habla Fiedler, la visibilidad, la Sichtbarkeit, implica entonces esa dimensión intrínseca, visible del mundo. Un carácter visible y visual del mundo que se presenta a los ojos, se presenta al ver como parte fundamental del modo en que el ser es. Por su parte, Husserl, Edmund Husserl, que ya mencionamos, nace en 1859, muere en 1938, es mayor que Fiedler, posterior a Fiedler, más bien, no mayor, sino más bien menor. Husserl propone, dentro de su gran método fenomenológico, propone una cosa que en alemán es el Eingeklammer, o la Epoche, la reducción fenomenológica. Propone poner entre paréntesis algo que él llama el punto de vista natural. Cómo vemos normalmente y cómo dentro de nuestra cotidiana y continua vida en el mundo vemos. El dato, un dato ahí neutral que en sí mismo como que no dice mucho, vemos. Husserl propone dentro de su método poner entre paréntesis ese punto de vista natural, para no dar por sentada y por supuesta la experiencia perceptiva habitual y normal, y quedarse como una especie de pura visibilidad, dice él. La comprensión de la condición fenomenológica de la realidad como algo visible, y de nuestra propia subjetividad como un modo que ve. Y esta condición que la fenomenología propone como un regreso o como una reducción a la fuente de la existencia y del significado, reducere, nos ayuda a no identificar la realidad con el conjunto de hechos empíricos. Y lo más importante para nosotros ahora en este tema, nos compromete a describir minuciosamente los datos remanentes de la conciencia, es decir, la forma en que la realidad se presenta como visible ante el acto mismo de ver. Ya no se trata, como me parece que queda claro, ya no se trata de ver el mundo ahí ante nosotros, un mundo que espera para ser visto, sino que con Husserl se trata de intentar comprender la estructura del intercambio necesario e ineludible de un mundo que es visible y se presenta como visible, y un sujeto que ve y que aparece como un visor.
Aquí entonces, ver es una relación que no depende de las capacidades intrínsecas de la visión, como capacidad de ver solamente, desde el punto de vista natural, sino que depende del encuentro de un mundo que se presenta como visible. El mundo se presenta como visible. Nosotros no hacemos visible el mundo. El mundo es en sí mismo ya, tiene una dimensión que es la dimensión de ser visible. Entonces el mundo actúa presentándose como visible y una conciencia ante él que es capaz de ver. Entonces ver es una relación. No depende de las capacidades intrínsecas de la visión, como capacidad de ver solamente, ahí nos separamos de Descartes y de la consideración científica de la visión, sino que depende de ese encuentro, de un mundo que se presenta como visible y una conciencia en ese mundo capaz de verlo. Incluso Husserl usa un término que se llama, en alemán también, el Wesensschau, o sea, una mirada o un ver las esencias. Y ver las esencias no como cosas trascendentes, como cosas que están en otro mundo, sino como algo que perfectamente se puede deducir del hecho primario de que el mundo, el ser, la realidad se configura como algo visible. Entonces, a diferencia del perspectivismo cartesiano, acá la conciencia no puede independizarse de su objeto. Así como el objeto deja de ser una cosa que exista aparte para ser vista desde lejos o desde otro lugar, desde otro mundo, desde otra realidad. La conciencia, como siempre, es conciencia de algo. Se encuentra obligada a una revisión de las nociones filosóficas tradicionales de representación, esta filosofía de Husserl, y tiene implicaciones muy importantes para el tema de la mirada. Menciono algunas cosas importantes de Husserl o que afirma Husserl que son relevantes para nosotros y nosotras en nuestro tema acerca de cómo esto es un antecedente de lo que luego vamos a explicar de las teorías de la mirada en Sartre, en Merleau-Ponty, en Lacan y en Mulvey. La mente no está distanciada absolutamente de un mundo. La mente no está aparte del mundo. El mundo, por su parte, no es un algo que se le aparece a la mente representado en forma de imágenes ante un ojo metafísico, tampoco. No basta con confiar en la experiencia filosófica de ver aspectos del objeto, porque el objeto, al ser objeto intencional, al ser objeto para una conciencia o de una conciencia, trasciende cualquiera de sus perfiles o representaciones concretas. Husserl hace una explicación muy interesante acerca de cómo, por ejemplo, no vemos, cuando estamos frente a otra persona, no vemos su espalda. No vemos todo su aspecto, no vemos la parte de atrás. Entonces, la experiencia fisiológica de ver aspectos del objeto en realidad nos tapa la idea o nos oculta la idea o el esquema dentro del cual el objeto intencional, lo que vemos siempre trasciende cualquiera de sus perfiles o representaciones concretas visibles. Siempre hay más que lo que vemos. Entonces, cuando Husserl habla de la mirada, desde estos puntos de vista, Husserl propone que la fenomenología debería de aportar la idea de una exploración de la existencia, no como un paseo para ver el mundo,
un tour para ver el mundo, sino como un involucramiento en el mundo que vemos. Este es el giro fundamental. La filosofía de Husserl, la fenomenología, no nos deja quedarnos tranquilos y satisfechos satisfacernos, ¿sí? Con la idea de que ahí está el mundo ante nosotros, nosotros vemos, el mundo es visible y lo que tenemos que hacer es un paseo para ver el mundo y que nuestro conocimiento, nuestro saber, nuestra existencia, nuestra experiencia consiste en pasearnos por el mundo para verlo. Para Husserl, el centro no está ahí. El centro está en que se trata de un involucramiento constante en el mundo que vemos o con el mundo que vemos. La visión supone una revisión. En este sentido, una resistencia al mero ver como espectadores lo que ante nosotros pasa y más bien pensar al mundo o el objeto más que como un mero objeto para la observación, como un actor recíproco con el cual o en el cual siempre estamos involucrados. En Husserl, estas ideas están presentes en un texto que se llama Las investigaciones filosóficas y en otros textos de sus apuntes y notas de clase. De hecho, las ediciones de las obras de Husserl son tan extensas, más bien de sus notas, porque no eran estrictamente obras, sino anotaciones, apuntes, esquemas. Constantemente se están descubriendo cosas nuevas acerca de este tema y la llamada por el mismo conciencia de imagen. Incluso recientemente William Pérez, en la maestría del programa de posgrado en filosofía de la Universidad de Costa Rica, acaba de defender una maravillosa, una excepcional tesis acerca de algunos textos no estudiados realmente hasta su investigación por nadie a profundidad acerca de algunos de los aspectos de esta conciencia de imagen. De este intercambio o esta relación entre esta conciencia que se involucra con el mundo que vemos. Pero hay otro autor después de Husserl que nos interesa, que es Martin Heidegger, que nació en 1889 y muere en 1976, un discípulo estudiante de Husserl. Heidegger lleva todavía más allá las consecuencias de estas ideas de Husserl. Y para Heidegger, la experiencia humana debe ser comprendida como algo que va más allá de la relación sujeto-objeto. Y a partir de una relación con las cosas y con las otras existencias humanas. O sea, es mucho más complejo, hay muchos más actores involucrados, por decirlo así. Y para Heidegger, el ser con, establecen un mundo intersubjetivo en el que se es no solo en sí mismo y en el otro, sino que fundamentalmente se es en la relación que se encuentra entre ambos. Heidegger, a pesar de que en su filosofía, si uno la lee a profundidad, se puede descubrir que para Heidegger la escucha tiene una preeminencia filosófica en su pensamiento. Para Heidegger
Digamos que el objeto, uno de los objetos predilectos sensibles o de la percepción que Heidegger desarrolla en su trabajo es el de la escucha, más que la visión. La visión no la desarrolla mucho, pero lo que Heidegger desarrolla acerca de la escucha tiene implicaciones sobre la teoría de la mirada y sobre la visión. Entonces, a pesar de que la escucha tiene preeminencia en la filosofía de Heidegger con respecto a la visión, porque según Heidegger la escucha es un sentido que se ha perdido, aún así podemos reconstruir una teoría de la mirada a partir de la recuperación de las características perdidas de la escucha a través del mirar en Heidegger. Cuando Heidegger habla de la escucha, por ejemplo, habla de el reverente, esto es una cita textual, una frase de Heidegger, el reverente prestar oídos al desvelamiento o desocultamiento de lo que está presente. La escucha para Heidegger nos coloca interiormente en el mundo. Es una forma de relación distinta a la visión que cree tener enfrente al mundo, que cree estar fuera del mundo que ve. Mientras que la escucha es ese reverente prestar oídos al desocultamiento de todo lo que está presente. Y nosotros dentro de lo que está presente, ¿no? Su texto sobre la ciencia y la meditación. Heidegger relaciona la escucha con un entonces descuido de la temporalidad y por lo tanto con un asombro. El mundo, dice textualmente, en un texto que se titula El origen de la obra de arte, dice Heidegger, el mundo nunca es un objeto que permanece frente a nosotros y pueda ser visto. Eso no es el mundo. El mundo nunca es un objeto que permanece frente a nosotros y pueda ser visto. El mundo es lo siempre no objeto, a lo que siempre estamos sujetos, mientras los senderos del nacimiento y de la muerte, de la bendición y la maldición, nos conducen al ser. Frente a la escucha, la visión tiene que ver con un impulso apolíneo, dice Heidegger, retomando la expresión de Nietzsche acerca del impulso apolíneo de la imagen y de la visión hacia la forma bella. Y Heidegger recuerda, además, que de ahí viene el término teoría, que enfatiza el ser para la vista, theorein. Thea, que es una palabra griega que refiere al aspecto con el que algo se muestra, combinado con horao, que significa mirar atentamente algo, inspeccionarlo, mirarlo de cerca. Entonces la vista y esta consideración de la vista como teoría, como theorein, dio preeminencia al espacio en la manera de comprender nuestro estar en el mundo. Y también dio preeminencia a la vista. De modo que en el término latino, luego, contemplatio, se traslada esta idea todavía más radicalmente como una mirada petrificadora. Y Heidegger dice esa mirada petrificadora, ese examen visible, visual del mundo, ese paseo para ver el mundo, para Heidegger, implica una mirada petrificadora como la de la medusa, una manipulación visual de la cosa, un manoseo visual del mundo y de la cosa. Es una visión que es invasiva. Como se considera que está fuera del mundo que ve, esa mirada se concibe como una invasión
al mundo. Una invasión visual, un manoseo, una manipulación visual del ser y de la cosa. Términos como observación también contienen este sentido de pensar que la vista es un tratamiento de lo visto, una manipulación, un manoseo, una curiosidad o curiositas. Y dice Heidegger en El ser y el tiempo, que es otra obra, la obra central de Heidegger, Ser y tiempo, dice Heidegger, el estado básico del sentido de la vista se muestra en una tendencia peculiar del ser que pertenece a la cotidianidad. Es la tendencia a ver. Designamos esa tendencia con el término curiosidad, que de una forma característica no se limita al ver, sino que expresa la tendencia a un modo peculiar de permitir que nos encontremos con el mundo mediante la percepción. Para Heidegger, entonces, esa visión, ese fenómeno de la visión, y esto seguramente proviene de Husserl directamente, es importante porque de acuerdo a cómo entendamos esa relación entre el que ve y lo que se ve, es fundamental para entender la forma y las consecuencias de la relación entre el sujeto existente, el Dasein, y el mundo en el que existe. Es central para entender la estructura de nuestro lugar en el mundo. El remate de esta forma de entender la visión como una especie de intervención en el mundo desde un supuesto lugar externo a él, y que Heidegger está criticando, Heidegger lo encuentra en la visión tecnológica del mundo, que caracteriza la época moderna como una época, dice Heidegger, de la imagen del mundo. Esto lo explica en un texto que se llama así, la época de la imagen del mundo. En la época de la imagen del mundo, el mundo se reduce a una reserva permanente para la arrogante dominación humana a través del examinar, del manipular, del tratar el mundo como algo que hay que ver. Y dice literalmente, el acontecimiento fundamental de la era moderna es la conquista del mundo como imagen. Vean qué actual que es esta filosofía de Heidegger para entender y comprender y criticar el estado actual de nuestra condición en el mundo como una condición de ver y que conquista el mundo como imagen, como dice literalmente Heidegger. Mientras tanto, el sentido perdido de la escucha, lo que para Heidegger se perdió cuando nos concentramos en que el mundo hay que verlo, pues perdimos el hecho de que el mundo hay que escucharlo. Entonces, el sentido perdido de la escucha indica otra forma de relación distinta a la que acabamos de explicar, de la visión invasiva, de la mirada petrificante de la medusa, que petrifica lo que ve. Y es una relación, la de otra, la de la escucha, en la que la verdad, por ejemplo, no tiene nada que ver con la correspondencia y el acuerdo entre lo que vemos y lo que es, sino con la revelación y el desocultamiento, la aletheia en griego. Tiene que ver con permitir al ser que se manifieste, al Dasein. No es que yo tengo que ir a examinar el mundo, no, tengo que escucharlo. Dice Heidegger en El fin de la filosofía y la tarea del pensar, que es otro texto de él, la filosofía tradicional habla sobre la luz de la razón, pero no atiende, no escucha la apertura del ser.
El lumen naturale, la luz de la razón, solo arroja luz a lo abierto. No hay apariencia externa sin luz. Platón ya lo sabía. Pero lo que no sabía Platón, no hay luz ni resplandor sin la apertura. Y la apertura no se ve porque es anterior a la luz. La apertura se escucha. Pues bien, la mirada, a diferencia de la visión y del ver, debe recuperar este último sentido que se perdió con la escucha. En lugar de significar el agresivo gesto de clavar la mirada agresivamente en los objetos, la mirada tendrá que ser una recuperación de aquella apertura primordial al ser previa a la propia diferenciación de los sentidos y a la aparición de la luz. A esa apertura Heidegger la llama Umsicht. Umsicht. Es un prefijo alemán que expresa lo circundante, lo que nos rodea por todos los lados y dentro de lo que somos. Y Sicht, vista, perspectiva, refiere a lo que percibimos por medio de la vista. Entonces, esa apertura es un Umsicht, es como un ver circundante. No es un ver que se clava, sino que es un ver circundante. Umsicht en alemán también significa prudencia, precaución, cautela y circunspección. Entonces hay una especie de templanza ante lo percibido. Y hay una especie de templanza ante lo percibido como algo no amenazante o externo, sino como el reconocimiento de aquello de lo que formamos parte y en medio de lo cual somos y nos encontramos. No es el ver frente a frente, confrontando el mundo en un punto y una sola dirección, sino un ver que es como escuchar, porque es circundante. Se trata de un espectador que se sitúa en el interior del campo visual, no fuera de él, sino está dentro del campo visual, y cuyo horizonte está limitado por lo que puede ver a su alrededor y no solo por lo que puede ver frente a él. Esta, dice Heidegger, es una relación nutritiva y no controladora con el mundo. Entonces, en Heidegger podríamos distinguir que hay una visión, un ver asertórica, abstracta, monocular, inflexible, inconmovible, rígida, propia de la lógica del yo y excluyente. Pero también hay un ver mirada, un ver o una mirada alefeica, múltiple, consciente de su contexto, inclusiva, horizontal y no excluyente, sino cuidadosa. Jean-Paul Sartre, que nace en 1905, muere en 1980, es quien va a investigar este último concepto de mirada, a partir de un mayor interés en el ver no como una inspección o un examen de la realidad por un supuesto ente externo y extraño a ella, la razón, el sujeto, la conciencia, sino como un encuentro o reencuentro con una relación, como una relación marcada por la apertura del que existe y una apertura del ser mutua. El Dasein se abre al ser
el ser se abre hacia el Dasein. Además, también se trata de una respuesta al psicologismo reinante en las teorías de la percepción y de la relación entre conciencia y mundo, por parte de Sartre también. Y es por esto último que Sartre pone muy interesante es esto, pone una especial atención a los elementos intersubjetivos del mirar y a los elementos creativos del mirar, a la parte constructiva de cómo vemos. Y esto lo hace en su texto El ser y la nada, de 1943. Ver es considerarse también como visto. Ver es ser visto. Por lo mismo, es ser descentrado. Es quitarse, desplazarse de la idea de que estamos en el centro. Se pierde la libertad inherente de nuestro en sí, inconsciente, y empezamos a ser un ser consciente que vive por sí. La mirada se coloca como tema y problema filosófico plenamente identificada como un concepto crucial filosóficamente hablando con Sartre. Pero antes de entrar a Sartre, volvamos un momento a unas ideas importantes de Husserl para refrescar. Volvamos a la idea de Husserl según la cual la conciencia tiene una naturaleza intencional, es decir, que siempre es conciencia de algo. Y sin el algo no hay conciencia. Y sin la conciencia no hay algo que considerar. Algo y conciencia siempre vienen juntas. Ese encuentro, entonces, que son la conciencia y el fenómeno, nos obliga entonces a dejar de considerar la imagen como una cosa más ahí tirada, colocada en el mundo con la que nos topamos, sino como un objeto de una conciencia, un fenómeno de una conciencia. La conciencia no es un reflejo de su causa, la conciencia no es un efecto de una causa identificada como una cosa, la conciencia no es resultado de una afirmación metafísica arbitraria o de un dualismo, por ejemplo. La conciencia no es resultado de relación causal alguna. La conciencia es conciencia realizante o conciencia realizadora. No es un almacén de semejanzas. La conciencia, al proyectarse tanto sobre lo presente como lo ausente, como dice Sartre en el texto, la imaginación, hace que una fenomenología de la imagen sea una fenomenología de lo imaginario y no la reproducción en el cerebro de la cosa externa. Toda cosa implica una acción. La imagen implica imaginar. La acción que implica la cosa imagen es la acción de imaginar. La imagen implica imaginar, la imagen implica mirar. La relación imagen-imaginación se da entonces como un acto sintético, dice Sartre literalmente, un acto sintético que une un saber concreto que no tiene carácter de imagen a elementos propiamente representativos. Eso lo explica en el texto de la imaginación. Entonces la imagen no es algo intermedio entre el objeto y la conciencia, la imagen no desborda el mundo de los objetos, sino este mundo, la infinidad de sus posibles presentaciones, es lo que desborda las imágenes. La imagen no es el mundo negado, la imagen nos recuerda que el mundo se niega desde un punto de vista. Y dice Sartre en Lo imaginario, que es otro texto, hay un texto que se llama La imaginación y hay otro que se llama Lo imaginario. Dice Sartre esta frase que a mí me parece central y muy ilustrativa de la filosofía de la imagen de Sartre. Para que el centauro aparezca como irreal, como imaginario, es necesario que el mundo sea aprehendido como
mundo donde no hay centauros, dice Sartre en lo imaginario. Esa comprensión es la central aquí. Para que el centauro aparezca como imaginario, tenemos previamente, es necesario que el mundo sea aprendido como mundo donde no hay centauros. Pero ¿cómo vamos a aprender el mundo donde no hay centauros antes de que el centauro aparezca como algo imaginario o real? Ahí está poniendo claro énfasis en la capacidad creativa y productiva de la imaginación y de las imágenes de la imaginación, Sartre. Según Sartre, en el ser y la nada, la mirada es una de las relaciones que permiten comprender por qué y cómo un sujeto se convierte en objeto para los proyectos de otro. Por un lado, toda realidad se organiza en torno al proyecto del ser en el mundo. Todos nosotros desarrollamos nuestras vidas como un proyecto. Y resulta que están los otros. Y cuando mi vida se desarrolla como un proyecto, los otros aparecen en ese mundo como objetos que pueden obstaculizar mi proyecto. Por otro lado, el cuerpo se presenta como una objetividad alterabilidad, dice Sartre, por lo que es objeto y medio al mismo tiempo. Entonces, nuestra existencia se desarrolla como un proyecto del ser en el mundo, de un yo, de un para sí. Ese proyecto marca la dirección o el sentido de los hechos que acontecen en él. Y por otro lado está el cuerpo, que siempre es una objetividad, pero también una objetividad alterabilidad, dice Sartre. Por lo que es al mismo tiempo objeto y medio. Es cuerpo para mí. Yo existo mi cuerpo. El cuerpo que yo existo es lo que yo trasciendo continuamente hacia nuevas combinaciones de complejos y complexos. Pero el cuerpo es también cuerpo para otro. Y el otro es para mí cuerpo. Entonces el otro se revela como el sujeto para el cual yo soy un objeto. ¿Qué es el otro? El otro es el sujeto para el cual yo soy un objeto. De este modo, yo existo para mí como conocido por otro en forma de un cuerpo y de un objeto. Yo para mí, como cuerpo conocido por otro, ¿qué tipo de experiencia es esta? Se pregunta Sartre. Yo como un cuerpo conocido por otro como objeto. Este tipo de experiencia a la que me expone la mirada como intercambio y reciprocidad es la gran cuestión, el gran motor de la teoría de la mirada de Sartre. Pero existencialmente se convierte en una pregunta central también para nuestro enfrentamiento, no solo con otros sujetos, sino con todo objeto con el que nos encontramos y del cual participamos a partir de la mirada. O sea que para Jean-Paul Sartre la mirada representa la oportunidad para elaborar una crítica al ocularcentrismo, es decir, a una manera de entender lo visual, como denunciara Heidegger, ya vimos, avasalladora de lo real. Este ocularcentrismo constituye una hipertrofia de lo visual, hipertrofia de lo visual. Genera una epistemología problemática, permite el dominio de la naturaleza, es base de la hegemonía del espacio sobre el tiempo, produce relaciones intersubjetivas profundamente preocupantes, invasivas y violentas, propicia la construcción de una versión peligrosamente inauténtica del yo. O sea, es en el fondo la mirada de la medusa.
la mirada petrificante y aniquiladora de lo visto como un mero objeto visible, presa, una presa del ver, del ojo y de la voluntad de quien mira. De este modo, en el ser y la nada, Sartre dice que de lo que se trata es de una fundamentación ontológica de la libertad a través de la explicación de una fundamentación ontológica de la libertad a la mirada, a ese ver petrificante. La mirada es crucial como parte de una fundamentación ontológica de la libertad para Sartre. Bueno, porque no solo existe el ser para sí, atrapado en su temporalidad e interioridad, el yo, digamos, sino que existe el ser para otro. Es decir, esa trascendencia de lo que yo soy cuando me doy cuenta de que soy para otro, hacia un otro o hacia lo otro. La mirada es la relación que expresa esa exposición de cada uno y cada una al ser para otro. Entonces, mirar es un acto, ¿no? El mirar es un acto que transforma el objeto de la mirada y que interfiere con la libertad del objeto de la mirada. Eso ya lo sabemos. Pero somos mirados por lo que vemos. Somos mirados por otros. Por lo que nuestra libertad se interfiere con el acto de mirar que se ejerce sobre nosotros. A un punto que esa mirada del otro sobre nosotros se interioriza en nosotros mismos, paralizando nuestra propia mirada. Y ahí es donde está el asunto. Todas las distinciones que hacemos al mirar corresponden a distinciones que nos dan un lugar en la mirada de lo otro y de los otros, que nos catalogan, nos colocan en un lugar, nos definen de alguna manera, nos atrapan dentro de un lugar fijo en su proyecto, en el mundo, desde ese otro punto de vista que no es el nuestro. Esas distinciones, sin embargo, son en realidad, dice Sartre, interacciones y dibujan un panorama de combate hostil de voluntades entre miradas rivales. Por eso dice el infierno son los otros, dice Sartre. Son interacciones y son oscilaciones entre el mirar y el ser mirado. Mirar y ser mirado. Yo como sujeto que mira, yo como objeto que es mirado por otro. Así que no miramos nada y no miramos a nadie sin ser mirados por eso que miramos de vuelta. Haciendo de todo acto de mirar un acto inter o intrasubjetivo al mismo tiempo. No importa si vemos otro sujeto o si vemos una imagen. Al resaltar entonces este elemento de la reciprocidad intrínseca a la mirada, Sartre lleva el tema hasta el contexto de lo que él considera una lucha fundamental por el poder. Quien lanza la mirada siempre es considerado sujeto, y quien constituye el blanco de su mirada, el objetivo de la mirada, queda siempre convertido en objeto. Esta objetivación, según Sartre, es el telos, es el fin de la mirada, cuya contraparte es lo que Sartre llama la vergüenza, una especie de a priori emocional trascendental de un universo plagado de miradas amenazantes. Ser visto aliena mis posibilidades e interfiere con mi proyecto. Y esto determina la vivencia existencial de la libertad, porque al ser visto, el cuerpo pierde la función primaria de agente de la acción humana para convertirse en objeto de la visión del otro. Si nos miramos a través de lo que los otros miran de nosotros, eso significa que yo me convierto en objeto para mí mismo. Para concluir,
esta breve introducción al tema de la mirada en Sartre, habría que apuntar finalmente que para este autor esto no constituye un esquema estático. No es una condena o una cárcel, sino que es una dinámica. Más concretamente es una dialéctica. La mirada es en el fondo la dialéctica del amo y del esclavo. La dialéctica de la posesión tiene lugar también en la mirada, entre la objetivación y la pérdida de la libertad por un lado, y la irreductibilidad del para sí en la objetivación, la resistencia del proyecto, que aunque se disminuya y merme ante la mirada de lo otro, no se llega a extinguir nunca por completo. O sea, nunca terminamos de ser objetos. Resistimos como sujetos a la objetivación, a la cosificación. En medio de Sartre y Boulbe, yo quería hablarles un poquito sobre Merleau-Ponty, Maurice Merleau-Ponty, y sobre Jacques Lacan, que también desarrollan sus teorías de la mirada. Maurice Merleau-Ponty, que nació en 1908, murió en 1961, escribe un texto maravilloso que les recomiendo muchísimo, es una de las obras en realidad más impresionantes de la filosofía del siglo XX y sobre estos temas, además, que es la fenomenología de la percepción de Maurice Merleau-Ponty. Merleau-Ponty hace un énfasis en la comunicación intersubjetiva. No está de acuerdo con Sartre. A diferencia de Sartre, Merleau-Ponty se apega a la nobleza de la visión y busca una redención de lo visual dentro de su proyecto de una filosofía post-cartesiana basada en lo que él denomina la prosa del mundo. O sea, un complejo conjunto formado por percepción, comunicación con otros y pensamiento-verdad. Para Merleau-Ponty hay que hacer una distinción. Y es la distinción entre la mirada al mundo y la mirada en el mundo. Más allá de ese combate o ese duelo de miradas, esa guerra de miradas, ese infierno que describe Sartre, las miradas, según Merleau-Ponty, se constituyen por algo más que su mero componente visual. Y más que recíproca, dice Merleau-Ponty, la mirada es más bien mutua e involucra elementos emocionales que permiten que se mire de muy diversas maneras y no solamente desde una perspectiva cosificante y objetivante. No toda mirada es mirada de medusa, y Merleau-Ponty desarrolla la explicación en la fenomenología de la percepción y en otro texto que se llama Lo visible y lo invisible, de otras posibilidades de la mirada. Les recomiendo profundizar en su estudio individual e investigar sobre esto, que es una respuesta al pesimismo, digamos, de Sartre con respecto a la mirada. Por otro lado, Jacques Lacan, el famoso psicoanalista francés, en su seminario 11, que se titula Cuatro conceptos fundamentales del psicoanálisis, de 1964, partiendo de Jean-Paul Sartre y de Merleau-Ponty, desarrolla la idea de un anonadamiento del sujeto, observador en el mirar. Y desarrolla la idea de un quiasma o de un quiasmo. Una intersección o un entrecruzamiento como parte de la naturaleza de la visión. Este es el esquema de la visión que heredamos del Renacimiento. Es el esquema que utiliza Descartes. Es el
esquema que habitualmente consideramos que tiene la visión. En el punto focal, en el centro, si se quiere, se ubica el ojo y el sujeto mismo. Desde el ojo o hacia el ojo, el mundo dispara las líneas de visión que se convierten en este cono, en esta geometrización de la visión a partir de esta especie de cono. El ojo, el sujeto mismo a la derecha, el objeto, el mundo o la persona vista a la izquierda. En este esquema, la imagen se coloca en medio. Detrás de la imagen está el mundo. Mírenme a mí, no vean la presentación, mírenme a mí un momento. Cuando yo miro, tengo todo el mundo ahí para ser visto, según este esquema. Si yo coloco una imagen ante mí, el mundo es el fondo de la imagen. Yo aquí quedé en el fondo y aquí está la imagen. La imagen, ahora vean el esquema, miren el esquema. La imagen estaría aquí entre el mundo y el ojo. Se coloca entre el mundo y el ojo. Lacan piensa o desarrolla la idea de un quiasma o quiasmo, de una intersección o un entrecruzamiento como parte de la naturaleza de la visión. Dice Lacan, este es un error garrafal, este esquema es un error garrafal, porque nadie ve así. El mundo no está frente al ojo, como hemos venido explicando desde Fiedler. El mundo no está ante el ojo no está fuera del mundo que ve. El ojo está dentro del mundo que ve. Sich, decía Heidegger, sich, una visión circundante. Y al estar en el centro, al estar dentro del mundo que ve, dentro del campo visual, estaría acá o estaría acá. Estaría en realidad, el ojo está dentro del mundo que ve, no está fuera del mundo que ve. Entonces hay que quitarlo de acá y hay que ponerlo acá. Eso en primer lugar. Pero en segundo lugar, y más importante, como hemos venido insistiendo, la mirada, ver, es una interacción. Es decir, que no solo está el ojo que ve y el mundo, sino que el mundo está lleno de cosas que ven de vuelta, que nos ven de vuelta cuando nosotros las vemos. Las cosas nos miran de vuelta. Así que esto hay que complejizarlo y hay que entenderlo como un quiasma, es decir, como una intersección o un entrecruzamiento de la visión. Y ese es el siguiente esquema que desarrolla Lacan. La mirada nunca es un vector rectilíneo, una flecha o un rayo directo desde el sujeto hacia el mundo. La mirada es más parecida a un esquema o a un plano que tiene múltiples líneas que se cruzan, se alteran, que se extienden unas en otras y continúan, se proyectan, reflejan, duplican, se dividen y se alteran. Y utilizando el sistema dualista metafísico, según el cual los objetos en el mundo afectan el aparato sensible para dar lugar a la percepción y la geometría cartesiana de este esquema, Lacan explica con el triángulo renacentista de la perspectiva la mirada, pero duplicada, en espejo o en espejismo, que implica toda mirada,
Toda mirada implica ese ida y vuelta, esa duplicación del triángulo. Aquí tenemos un triángulo de un observador. Sí, aquí seguimos teniendo al sujeto que mira el mundo, mira el mundo. Pero resulta que en el mundo no es pasivo, el mundo nos mira de vuelta. Y desde aquí nos miran y nosotros aparecemos aquí dentro de un mundo que es mirado, como decía Sartre. ¿Qué es lo interesante del esquema de Lacan? Que Lacan dice, aquí en medio está la imagen, lo cual Lacan llama pantalla, una pantalla, un screen. No recuerdo la palabra en francés que utiliza, pero es un screen, una pantalla. En esta pantalla está el yo. En este intersticio, en este entre, en ese en medio, es que se juega todo. No es en el sujeto, ni es en el mundo, porque el sujeto y el mundo se miran mutua, recíproca e interactivamente. Todo se juega en medio, todo se juega en la pantalla. En medio de esta visión en espejo, en medio se produce una pantalla, un plano de proyección del sujeto y del mundo. En medio de ambos triángulos, que al intersectarse dan lugar a otros dos triángulos, estos dos pequeños aquí, en los que la mirada tiene lugar subjetivamente hablando. Subjetivamente hablando, lo que percibimos es lo que está dentro de estos dos triángulos. Pero queda todo esto aquí afuera. Y el yo es como el en medio o el entre o el intersticio. ¿Cuál es el lugar del yo y el lugar de la mirada? Es aquí, en el cuerpo. Es aquí, en el rostro. Es aquí donde sucede el yo y donde sucede la mirada. Lacan cuestiona esto. Años más tarde, en 1975, Laura Mulvey, que nace en 1941 y todavía está viva, una teórica británica del cine y de los nuevos medios, feminista, publica su ensayo Placer visual y cine narrativo en 1975 en la afamada revista británica de cine Screen. Screen, pantalla, como decíamos con Lacan. Acá Mulvey retoma esta discusión sobre la mirada que venimos reseñando, tomando aspectos del psicoanálisis freudiano y lacaniano, tomando cosas de la dimensión política de las teorías de la mirada de Sartre y de Merleau-Ponty, del intercambio y la reciprocidad de la que hablaban Husserl y Heidegger, vinculándolos con el feminismo. Su premisa crítica, con extensión teórica y práctica, conceptual y política, es que en realidad las teorías de la mirada se han desarrollado como teorías de la mirada masculina, la cual ha sido la mirada dominante. O sea, ha dominado las discusiones teóricas, pero también ha dominado la producción de imágenes y representaciones del mundo. Las imágenes que tenemos, las representaciones del mundo, han sido construidas por la mirada masculina. Y esta mirada no es otra cosa, dice Mulvey, que el signo visible del deseo masculino materializado como cultura y específicamente como cultura visual.
Así pasa Mulvey a analizar entonces cómo en la historia de las imágenes y en la historia de las representaciones visuales, la mujer no ha pasado de ser un objeto para esa mirada masculina. Y vean, siendo así, el extremo, que lo que se dice que es ser mujer, en realidad no corresponde con el para sí del ser mujer, para usar los términos que hablábamos de Sartre. No significa con el estar en el mundo de las mujeres, sino que el ser mujer, lo que se dice, se llama ser mujer, con lo que corresponde es en realidad con la objetivación visible del deseo de la mirada masculina, de lo que para ese deseo debería ser mujer. Mulvey, por eso, no habla de la mujer, sino que habla de la función mujer para la mirada masculina. Ese objeto fabricado por la mirada masculina para la satisfacción de su propio deseo. Entonces, lo que se denomina la mujer es lo que aparece en el ejemplo del cine clásico que analiza Mulvey para ese ojo, para esa cámara, para esa mirada masculina, no llegando a ser más, en realidad, dice Mulvey, que una apariencia de ser. Esta teoría de Mulvey de la mirada es contundente. Porque ser espectadores, y voy a ser todavía más enfático, ser espectadoras incluso, que es básicamente en lo que nos hemos convertido los seres humanos en estos últimos siglos, significa ser consumidores, reproductores, encarnaciones de esa mirada. Nuestras subjetividades se configuran por una pulsión escópica, por el deseo de ver y por el deseo de ser vistos. Y eso reduce nuestro intercambio con los otros y con el mundo a una búsqueda de satisfacción en la objetivación y cosificación del mundo. El control, la posesión y el poder se definen entonces como administración de las miradas, al punto de no reconocer más que una mirada posible, que es la mirada que se nos impone a través de lo que miramos y no por lo que somos o quisiéramos ser. Quisiéramos encontrar quiénes somos. Quisiéramos encontrar qué hay que hacer. Quisiéramos encontrar qué hay que sentir, qué decir y qué pensar. Lo buscamos en lo que se nos muestra y en lo que miramos. O sea, mirando, creemos encontrar las respuestas a esas preguntas. Pero lo que miramos nos mira de vuelta. Y en esa mirada, es la que responde por nosotros. En las imágenes a nuestro alrededor se instaura una mirada. Desde las imágenes, esa mirada nos mira. Y es esa mirada la que luego interiorizamos y terminamos llamando nuestra. Como hemos visto a las mujeres a través del cine, que es el caso que estudia Mulvey, pero podríamos preguntarnos más allá de eso. ¿Cómo hemos mirado la naturaleza?
cómo hemos mirado a los extraños y extranjeros, cómo hemos mirado a los animales no humanos, cómo hemos mirado a lo que consideramos una necesidad, una herramienta o una mercancía en el consumo o en el trabajo. Esa es la pregunta que Mulvey presenta, tomando toda la tradición de la teoría de la mirada y aplicándola desde el punto de vista feminista al problema de poder que implica que esa mirada que nos devuelve el mundo cuando lo miramos, nos impone a nosotros mismos. ¿Qué hacen de nosotros las imágenes que miramos cuando reconocemos que ellas nos miran de vuelta? Como conclusión de toda esta recorrido rapidísimo y muy breve y selectivo de las teorías de la imagen, volvemos entonces a nuestra pregunta. Luego de ver estos ejemplos de teorías de la mirada, llegamos al punto final del curso con la pregunta: ¿qué puede una imagen? Hemos pasado por las preguntas: ¿qué es una imagen? ¿Cómo vemos las imágenes? ¿Qué vemos en las imágenes? ¿Y qué podemos hacer con las imágenes? Pero ahora se trata de lo que las imágenes pueden ellas hacer. El punto de partida para comprender qué puede hacer una imagen es entonces reconocer su capacidad agente. O sea, el hecho de que las imágenes tienen el poder de hacer cosas. Más allá de su mera fabricación y apreciación estética, más allá de los roles que les damos en la educación, el entretenimiento, el consumo y la representación, las imágenes pueden hacer cosas por sí mismas. La única entrada o acceso que tenemos para poder conocer eso que hacen las imágenes es la noción de la mirada. ¿Por qué? Porque la mirada da nombre a un modo de ver en el que la reciprocidad y la interacción reconocen que lo que vemos nos mira de vuelta. Y de que en esa mirada de vuelta de lo que vemos se juega lo que la imagen puede y lo que la imagen hace. Solo en ese intercambio podemos ingresar al mundo de lo que las imágenes pueden, como lo muestra Sartre y como lo muestra Mulvey en las lecturas que hemos hecho. Y como lo explican Merleau-Ponty y Lacan en los estudios que no hemos podido abordar extensamente en el curso, pero que también son fundamentales para poder abordar lo que las imágenes pueden. Más recientemente, en el 2010, el historiador alemán del arte Horst Bredekamp, que nace en 1947 y que sigue vivo y activo como profesor emérito en la Universidad Humboldt en Berlín, que es uno de los más importantes teóricos contemporáneos y actuales de la imagen, Bredekamp propone el concepto de actos de imagen para referirse con él a un poder autónomo de las imágenes en la construcción, configuración y determinación de la realidad. Haciendo un juego con la noción de actos de habla, que proviene de la filosofía del lenguaje, para referirse más bien a las acciones que solo mediante la intervención del lenguaje son posibles de realizar: prometer, jurar, declarar amor, son algunos de estos actos que solo se pueden llevar a cabo en el lenguaje. Y por lo tanto, estos actos son los que le dan un carácter performativo en sí mismo al lenguaje, es decir, que el lenguaje tiene la capacidad de hacer cosas que solo él puede hacer. Bredekamp toma esta idea y se pregunta si hay algo equivalente o al menos similar a los actos de habla en las imágenes. Algo así como actos de imagen o actos icónicos.
Y su punto de partida coincide con lo que hemos visto hace un momento. En el encuentro de un observador con una imagen, no se ejercita solamente la subjetiva percepción de la imagen por parte del receptor, sino que tiene lugar una confrontación, un intercambio y hasta un forcejeo con la imagen, forcejeo en el que la imagen posee y ejercita una forma específica de autonomía. Es autónoma la imagen. Digamos que si en el acto de habla el lenguaje toma el rol de hablante, cuando se promete, cuando se jura, cuando se declara amor, en el acto de imagen, la imagen toma el rol del hablante también. Toma el rol de la primera persona. La imagen dice yo, dice aquí estoy, dice yo veo, yo pienso, yo hago, yo sé. Con esto, Bredekamp intenta hacer notar, lo que intenta hacer notar con esto es que nuestra consideración de las imágenes no debe tomarlas solamente en cuanto objetos, sino que la existencia de las imágenes tiene una naturaleza doble, como objetos, pero también como sujetos autónomos, con vida, con capacidad de actuar. Las dimensiones corporales, las dimensiones materiales y las dimensiones semióticas de la imagen son los componentes de esta subjetividad autónoma. Y aun cuando este aporte de Bredekamp en realidad, teóricamente hablando, queda debiendo mucho, porque aspiraríamos a que esto se desarrollara como una epistemología de la imagen y en realidad no llegó a desarrollarlo Bredekamp como una epistemología de la imagen, como un desarrollo teórico del concepto de acto de imagen o de acto icónico, que nos permita entender cómo conocer la imagen como esa subjetividad autónoma bajo la forma de una teoría general. En realidad, esta teoría o esta propuesta de Bredekamp ha sido el punto de partida de la discusión contemporánea, viva y compleja, de la discusión más actual e importante sobre las imágenes que hay en los estudios visuales y en la filosofía. Y esa es la discusión de lo que las imágenes hacen, como una dimensión crucial. Ya no tanto qué representan las imágenes, la identidad en las imágenes, la memoria en las imágenes, temas que se trabajaron mucho durante mucho tiempo, sino que la discusión central ahora es qué hacen las imágenes, porque solo respondiendo la pregunta acerca de esa autonomía, ese poder, esos actos de la imagen, es que podríamos desarrollar una epistemología de la imagen que todavía no hemos desarrollado hasta el momento. La discusión de lo que las imágenes hacen es una discusión, es la discusión actual de la dimensión crucial. Ya no de lo que nosotros podemos hacer con las imágenes y lo que en efecto hacemos con las imágenes, sino la discusión de lo que las imágenes hacen de nosotros y nosotras, lo que las imágenes hacen del mundo, lo que las imágenes hacen de nuestra existencia en él. Con esto creo que es suficiente para ir al foro, para discutir estos temas a profundidad en las lecturas correspondientes. Con esto creo que es suficiente para dar paso al último, tercer ejercicio del semestre. Les pido, como ya les comuniqué en un correo anterior, que para este último ejercicio se lean el libro de Walter Benjamin, Calle de Dirección Única o Einbahnstraße. Calle de Dirección Única de Walter Benjamin o Calle de un Sentido de Walter Benjamin. Los detalles de ese ejercicio los daré en un correo luego del foro.
Mientras tanto, vayan leyendo el texto de Benjamin y preparándose para el foro y para el último ejercicio del semestre. Hasta aquí entonces los videos de este curso, hasta aquí entonces esta breve explicación de las teorías de la imagen como intercambio y como acceso a la pregunta ¿qué pueden las imágenes? ¿Qué hacen las imágenes de nosotras, de nosotros, de nosotres y de nosotris también?